Eso también puede ser. Sí, lo tenía Ok, anclado. qué bueno que se pudo resolver. Ok, entonces ya tenemos esta parte y podemos ver esta parte, ¿no? Tenemos un eje vertical, un eje horizontal, este habíamos dicho que es el eje X y este es el eje Y. Antes de comenzar, me gustaría representar aquí algunas cosas, ¿no? Voy a suponer que cada uno de estos cuadritos va a medir 5 unidades. Va a bastar con que sea de 1. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y acá igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. A partir de ello voy a dibujar tres vectores. No van a corresponder exactamente con la figura, pero el chiste es otro. Voy a dibujar un vector acá. Voy a dibujar un vector acá. Voy a dibujar un vector acá. Y voy a dibujar un vector acá. De estos cuatro vectores, ¿cuál es el que menciona el problema? O sea, cuál es la representación correcta del vector que está en el problema? Les recuerdo que el problema dice ahí que, así voy a decir, mide 40. Bueno, entonces cada una de estas cosas va a medir. Tendría que ser 40. Ya, se va a necesitar poner esto un poquitito más grande. ¿Cuál podría ser, en general, cuál de estos sí podría ser una representación del vector que les pongo ahí en pantalla? Exactamente. El rojo es el correcto. Este sería un vector B, por acá, un vector con 40 newtons a un ángulo de 40 newtons con un ángulo de 30 grados. Ahora, ya dijimos por qué esto era cierto, pero ¿por qué no podría ser este verde? ¿Por qué ese verde no pudiera ser? Porque aparte de que está en el sector incorrecto, tiene otra Así magnitud, tiene es. otro ángulo. En general, No, no sé si le escucho yo, pero o todos, pero me escucho súper mal. me escuchan como mal. Sí, No, súper, yo sí súper lo mal. escucho bien. Yo también lo escucho No, bien. yo sí lo escucho bien. Yo lo escucho bien, profe. Me voy a salir de la clase y Sí, ahorita me dejan claro, entrar, por por favor. favor. Déjenme por acá. Gracias. Yo también lo escucho mal, profe, y no creo que esta vez sea mi internet. Eh, sería raro que no fuera el internet porque si hay al menos uno que me escucha bien, es señal de que está bien conectado a la llamada. Entonces, sí pensaría que es más bien con internet. No sean malitos, denle F5 para volver a entrar a la llamada. Y yo espero que con eso se restablezca la conexión y que puedan verme de buena manera. Entonces, dijimos que estamos hablando de un vector de 40 newtons a 30 grados. Entonces, básicamente el verde no puede ser porque un vector de 40 newtons a 30 grados implica que esos 40 grados deberíamos de estar dentro de aquí a aquí son los primeros 90 grados, de aquí a aquí vamos de 90 a 180, de aquí a aquí vamos de 180 a 270 y de aquí a aquí vamos de 270 a 360, ¿no? Entonces, en general no puede ser ni verde ni morado porque tienen un ángulo demasiado amplio. Y ahora, de estos dos, ¿por qué es el rojo y no el azul? Por la cantidad de newtons que tiene, bueno, Así por, es, no sé. por la cantidad de newtons que tenemos. Entonces, gráficamente se alcanza como a apreciar cuál sería la representación correcta del vector. Entonces, meramente para que vayan distinguiendo como gráficamente qué significa cada uno de esos símbolos y que vayan identificando cuál es la representación correcta de un vector en
el plano. Por acá no tengo mensajes para aceptar solicitudes para entrar. Ok. Entonces, la cosa acá es verificar que tengo un vector de 40 newtons. Voy a ponerlo por acá. A un ángulo de 30 grados. Vamos a ponerlo directamente así. Ese ángulo de ahí son 30 grados y me piden que obtenga las coordenadas en X y en Y. Acuérdense que el eje horizontal es el eje X y el eje vertical es el eje Y. Entonces queremos obtener esas componentes. Es decir, quiero obtener la componente roja de aquí a aquí y la componente azul de aquí a aquí. ¿Cómo lo haríamos? Así es. ¿Pueden hacerlo o les ayudo? ¿Quieren intentarlo? ¿Sí? Claro. Por favor, van a ser 2 minutitos en lo que lo intentan, por favor. Profe, tengo una duda. ¿Lo tenemos que resolver respecto a los componentes? No, solamente tienes que conocer cuál es la componente. Si este es el vector B, lo que pide el problema es cuál es la componente en X o la magnitud o cuánto mide ese lado y cuánto mide Bueno, yo esta ya, parte. yo ya lo tengo, no Ajá. sé si esté bien. Profe, o sea, En, sacar los catetos, Ajá. ¿no? en el eje de X me dio a 34.64 y en el de Así Y a es, 20. correcto. Déjame revisar por acá. Sí, 34.6 y 20. Vamos a ver cómo lo hacemos. Ya vemos por ahí los ángulos y vemos cómo está toda esta parte. Para sacar las componentes dijimos que hay que utilizar las funciones trigonométricas del seno, coseno y tangente. El coseno del ángulo, ya habíamos dicho que era este cateto adyacente sobre la hipotenusa. El seno del ángulo, hemos dicho que era cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, de acá a mí me están pidiendo el cateto adyacente y el cateto opuesto. ¿Cómo identificamos cuál es el opuesto y cuál es el adyacente? Ya saben que ponen por acá el ojito de la princesa con la boca de fresa, dijo Joaquín Sabina. El ojito, el muro que alcanzas a ver, quedamos que era el cateto opuesto y el que no alcanzas a ver es el cateto adyacente. Ok, de aquí ya sabemos que la hipotenusa, porque es la longitud de este vector, mide 40, que es la hipotenusa. Ahora vamos a ver ahora cómo son cateto adyacente y cateto opuesto. De esta fórmula de acá, para el caso rojo, tendríamos que el cateto adyacente sería igual a h por el coseno de ángulo. Esto sería cateto adyacente igual a 40 por el coseno de 30. Déjenme, le doy entrada aquí a alguien del grupo. Ahí está. Y acá está. Y por acá tendríamos entonces que eso es... perdón. Me dio mucho funcionar, ¿veis? Entonces ya está. Coseno de 30, eso por 40. No, vamos a ver acá. No, aquí está. Coseno de 30, acá está, da 0.8660. Entonces 0.8660 por 40, 0.8660 por 40 está 34.64. Esto nos da cateto adyacente igual a 34.6. Y ahora tendríamos acá que el cateto opuesto sería igual a la hipotenusa por el seno de A. Esto sería cateto opuesto igual a 1 por el seno de... Perdón, me quedé con un ejemplo anterior, perdón. Hipotenusa, que sería 40 por el seno de 30. Entonces quería cateto opuesto igual a
30 seno de la función por 40, sería 40 por 0.5, borramos aquí, borramos acá, sería 40 por 0.5 y daría 20. Y entonces ya obtuvimos las dos componentes del vector. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿A todos nos quedó igual? Ok. Ya pan comido, ¿no? Ya lo hemos hecho muchas veces. Ok. Este ejemplo ya lo voy a dar por visto porque es lo mismo, ¿no? Es un vector que tiene un ángulo de 45 grados. Ah, no, fíjense que no. Vamos a hacerlo. Va a estar interesante. Porque va a tener un pequeñísimo truco ahí. Si se fijan, ahora lo que yo voy a tener es... Vamos a poner esto por acá. Vamos a tener por acá el eje X, el eje Y. Y en el ejemplo dice acá, tengo una fuerza de 3 newtons a 45 grados. Ojo, fíjense muy bien que ahora nos están señalando un ángulo que va desde las X hacia arriba. Entonces va, tengo un vector de ese lado, voy a pintarlo en verde, que dice que mide 3 newtons y yo quiero conseguir las componentes horizontal y vertical, con la diferencia de que ahora este ángulo de aquí mide 45 grados. 45 me quedó muy feo. 45 grados. En este caso, otra vez ya vimos ahora lo que vale la pena analizar de este ejemplo es que ahora vamos a ver que el cateto opuesto y el adyacente van a quedar así. Y entonces, ¿cómo quedarían las componentes? La roja sería, este sería el cateto adyacente, este de acá sería el cateto opuesto, y entonces ya sabemos que el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. Esto me quedaría hipotenusa, que son 3 por el coseno de 45. Por acá lo ponemos y quedaría 45 coseno da 0.7071. 0.7071 por 3 me da 2.1213. 2.1213, déjenme lo anoto antes de que se me olvide, por el coseno de 30 grados. 45, perdón, coseno de 45. Coseno de 45. Y de este lado voy a tener el cateto opuesto, que es igual a h por el seno, correctamente. Por el seno del ángulo. Entonces esto me quedaría 3 por el... Déjenme corrijo esta parte. 3 por el seno de 45. Y esto me quedaría otra vez seno de 45. Da la casualidad de que también da la misma cantidad. Lo ponemos por acá. 45 seno, 0.7071. Nos da 0.7071 por 3. También nos da 2.1213. Este nos da 2.1213. Y ya quedó. Entonces, hasta aquí lo único interesante es que para deducir las componentes de este vector utilizamos lo que vendría siendo el ángulo medido desde la parte horizontal hacia arriba. También lo hubiéramos podido hacer usando el ángulo medido de aquí a aquí. Y hubiéramos podido también deducir las mismas constantes, solamente que ahora, si yo hubiera tomado como ángulo el moradito que tengo aquí, este ángulo de aquí, hubiera resultado que este de aquí hubiera sido mi cateto opuesto y este de acá hubiera sido el cateto adyacente. Entonces, ojo a la hora de calcular los vectores porque hay que ver con respecto a qué ángulo estamos calculando. ¿Ok? Siempre se puede, solamente recuerden poder poner su ojito para poder identificar cuál es el opuesto y el adyacente. Pasamos al que sigue. Y en este caso tengo dos
diagramas de este tipo. En la figura de la izquierda estamos viendo, déjenme ver que si esté grabando lo que tengo que grabar, no me va a pasar como el viernes, ya, parece que sí estoy grabando bien, ok. Tenemos un carrito que está siendo jalado por una cuerda, por una fuerza, y está haciendo un ángulo de 40 grados con respecto a la horizontal. A partir de ahí, ustedes me podrían decir cuánta fuerza, o bueno, vamos a ponerlo así, vamos a ver la fuerza que está actuando, que es de 80 newtons. ¿Qué parte de la fuerza está siendo empleada para levantar el carrito y cuál para arrastrar el carrito? Es decir, de esta fuerza, evidentemente, una parte está siendo usada para levantar el carro hacia arriba y otra parte para jalar el carrito en la dirección horizontal. ¿Cómo podríamos saber cuál es la magnitud de cada una de esas fuerzas? Las magnitudes las calculamos como hemos estado calculando los Así es. componentes, ¿no? Está relativamente fácil, ¿no? Ya es un ejercicio que creo que ya tenemos más o menos bien dominado. Componer descomponer un vector. Meramente, solamente sería 80 newtons. Tenemos un vector hacia acá de 80 newtons. Con por aquí 40 grados, ¿no? El resultado de este ya lo voy a hacer directo. ¿Cuál sería el resultado directo? La componente de la fuerza en X, este es un vector F. La componente en X, ¿cuál sería? Sería, bueno, la fuerza por el coseno del ángulo, la fuerza en Y sería igual a la fuerza por el seno del ángulo, donde ¿cuál es el ángulo que estamos usando? Este de acá, ¿no? Vemos por acá, entonces me quedaría 40 grados, coseno de esto, me agarró el coseno de 0, 40, coseno de eso, 7660, me queda 0.7660 por 80, me da 61.28, esto de acá tiene una magnitud de 61.28, y por acá tendría este lado el seno de 40, entonces esto de acá sería seno de 40 es 64.27, 0.6427 por los mismos 80, quedaría 51.41. Tenemos acá 51.41. Esto también tiene que estar en newtons porque estamos hablando de una fuerza. Entonces, a partir de acá ya podemos sacar algunas deducciones. Sacamos que la fuerza en X, que es esta, es mayor que la fuerza en Y, lo que implica que el niño que está tirando del carrito en realidad está usando más fuerza para levantar el carrito que para arrastrarlo. Ahora, el ejemplo de acá creo que es bastante sencillo. Me podrían decir, este es el otro vector, esta es la otra forma de, ya descompusimos vectores, ahora quiero componer vectores. Vamos despacio. Yo tengo estos dos vectores que ven en pantalla, uno de 40 newtons y uno de 30 newtons. A partir de esos dos vectores, ustedes podrían sacarme cuál es la resultante de aplicar esos dos vectores. ¿Hacia dónde creen que saldría la fuerza resultante de esos dos vectores? Es como si ustedes tuvieran un carrito en el centro y una camioneta la estuviera remolcando hacia este lado y otra camioneta la estuviera remolcando hacia este lado. ¿Hacia dónde creen que se iría el cuadrito rojo? Iría en diagonal, pasando al centro de los 90 grados. En principio habría que ver la dirección en la que va, pero esperamos que esté en alguna de estas regiones, ¿no? Que sea alguno de estos.
Ahora, si digamos que la fuerza azul o el vector azul, la camioneta azul es un tráiler de 3 toneladas y la fuerza verde a lo mejor es una bicicleta, pues entonces, a pesar de que están actuando dos fuerzas, pues la del camión se la llevaría de calle y entonces tendríamos una fuerza más hacia el norte, más dirigida hacia arriba. Si por el otro lado fuera la flecha verde, fuera una bicicleta y la flecha azul fuera una hormiga, veríamos que la resultante estaría más hacia el lado de la flecha verde, no más hacia el lado horizontal. Por eso, lo que vamos a hacer es, en principio, ya sabemos que las dos fuerzas están en la dirección positiva, la fuerza 1 en la dirección positiva Y, la fuerza 2 en la dirección positiva en X. Entonces espero que la resultante esté en esta región que iluminé o que coloqué las flechitas rojas. La pregunta es, ¿cuál de estas va a ser? Y la respuesta de la orientación nos lo va a dar la magnitud que tienen estas fuerzas. Vamos a sacar la resultante. Nos venimos para acá y tenemos este ejemplo. Tenemos otra vez mi plano. Por acá, tengo por acá una fuerza 1 igual a 40 newtons. Y tengo por acá una fuerza 2 igual a 30 newtons. Sé que están separados por un ángulo de 90 grados en sí, es decir, son perpendiculares. Y yo quiero sacar la fuerza resultante. Yo sé que va a estar en esta región y va a estar apuntando como hacia allá. Quiero saber cuál de estos es el correcto. ¿Ok? Entonces, de acá yo quiero sacar cuál es la fuerza resultante. En general, la fuerza resultante resulta de sumar o de la suma de dos vectores. Entonces, en este caso, la fuerza resultante sería el resultado de sumar F1 más F2. Para sumar vectores, ¿se acuerdan qué era lo primero que teníamos que hacer? Descomponerlos en ejes Así vertical y es. horizontal. Primero hay que descomponerlos en ejes hay que descomponerlos en sus componentes perpendiculares, en su componente X y en su componente Y. ¿Cómo sería la descomposición de este vector? Sería Sería 0,40. 0,40 porque no tiene una componente vertical y está todo no tiene una componente horizontal y está todo en la componente vertical. ¿Y este de acá cómo les quedaría? 30,0, ¿no? 30,6. ¿Qué pasó acá? Ok, no, pero todo bien. 30 acá. Entonces yo ya puedo conseguir el vector resultante. Al final del día el vector resultante va a ser igual a la suma de estos vectores, donde F1 vale 0,40 y F2 vale 30,0. Ya habíamos dicho que para sumar vectores sumamos los X con los X y los Y con los Y. Esto me quedaría, la fuerza resultante les quedaría como 0 más 30, y la otra parte sería 40 más 30. Esto de acá les quedaría como, vulgarmente, 40 más 0, ¿no? Ya ni porque le pongo colorcitos. 30, 40. 0 más 30 y 40 más 0. Ahora, ya tenemos por acá esta parte. Déjenme cerrar aquí esto. Acá está. Tenemos ya cuál es la resultante. Sabemos que va a ser un vector que va a tener, que va a recorrer 30 pasos en X o 30 unidades, 30 cuadritos o 30 piezas en X y 40 en Y. Ahora lo que quiero saber es la magnitud del vector. Yo ya sé que de ese vector resultante va a resultar de este lado y lo podría poner así, ¿no? Ya sé que va a tener más componente en Y que en X, va a tener 30 en X, 40 en Y. Asumo que va a ser más largo que largo, más hacia arriba que hacia los lados.
Vamos a dibujarlo por acá. Si fueran, digamos, de 10 cuadritos, sería 10, 20, 30 y sería 10, 20, 30, 40. Por aquí tendría yo mi vector resultante. Ahora, yo ya sé las coordenadas de ese vector resultante. Para saber la intensidad o la hipotenusa, hay que usar el teorema de Pitágoras. De aquí a aquí ya sé que son 30 y de aquí a aquí ya sé que son 40. ¿Cuál es la hipotenusa de este triángulo? No, porque acuérdate que no se suman. 50, ¿no? Para sacar la hipotenusa, acuérdate que sabemos que Profe, era no. tangente, ¿no? No, sí. No, esa es la hipotenusa. La tangente es de los Ajá, la tangente la puedes usar, pero cuando conoces, acuérdate que la relación de la tangente está aquí arribita. La suma de los... Así es, aquí es cuando tenemos estas relaciones, las usamos cuando tenemos un ángulo, pero justo ahorita, Era La suma de sus era hipotenusa al cuadrado, ¿no? Aquí no así se lo es lo que habíamos dicho que, Sí, la suma de los cuadrados, pero Así al es. cuadrado, trae al cuadrado. Luego se eliminaban al cuadrado, sacaba la raíz cuadrada y así todo es. eso. Usamos el teorema de Pitágoras que nos dice que la hipotenusa es igual a la raíz de cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Cerramos. Entonces esto me quedaría como la hipotenusa sería igual a la raíz de cateto opuesto. ¿Cuál sería el cateto opuesto? Si este fuera el ángulo, ¿cuál sería el cateto opuesto? ¿30 o 40? 30, No, 40. porque no lo ve el ángulo. 40. 40, ¿por qué? Ah, ok. 40. 40, 40, 40. Al que le quedo viendo es el opuesto, el que no alcanzo a ver es el adyacente. El opuesto sería 40, el adyacente sería 30. Discúlpenme. Perdón. Gracias. Salud. Y esto quedaría 40 al cuadrado. Lo ponemos acá, 40 al 40, que es 40 por 40, son 1600. Más 30 por 30, son 900. 900 más 1600 da 2500. Y habría que sacar la raíz de 2500. Los borramos acá, nos queda 2500. ¿Y dónde está esta cosa? Aquí está, raíz cuadrada. Nos da 50. Esto nos da 50. Eso indica que la hipotenusa o bien la magnitud del vector es de 50 newtons. Ahora, la pregunta es, ¿a qué ángulo está ubicado este vector? ¿Cuál es este ángulo? Pues habría que ver. Ya sé cuánto vale la hipotenusa, ya sé cuánto vale el cateto opuesto y el cateto adyacente. Pueden usar cualquiera de las funciones que tenemos acá arriba para determinar el ángulo. Vamos a usar al menos dos. Voy a usar la de la tangente y la del coseno. Vamos a ver acá. Entonces, antes de aquí, déjenme tomar una pausa. Sí, por favor. Una duda. Ahí lo que acaba de decir de usar la Sí. tangente y el coseno. Entonces, ¿lo podemos usar con cualquiera de los tres o tiene que ser a fuerza de... No, puede ser dos? cualquiera de los tres. Pero ahorita van a ver Ok. cómo, que es lo que me interesa que aprendan. Entonces, no hay que quedarlo gracias. como creen. Entonces, lo que tenemos acá es esta parte. No entendí nada de eso de los tres, pero bueno. Ahorita vamos para allá. Dame unos minutitos. Denme poquita paciencia y ahorita lo vas a entender ya con el ejemplo. Ahí va. Hasta aquí ya sabemos que la hipotenusa vale 50. Sabemos que este sería el cateto adyacente, vale 30. Y sabemos que el cateto opuesto vale 40. De esas tres cosas, yo ya puedo usarlas en las tres ecuaciones que tengo arriba, en las tres funciones trigonométricas. El coseno de un ángulo está dado como cateto adyacente entre hipotenusa. El seno de un ángulo A está dado como cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y la tangente
de un ángulo está dado como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, si yo lo que quiero es conocer un ángulo, basta con obtener la función inversa. Ahorita vamos a ver cómo meterla en la calculadora. Entonces sería acá que A sería igual a el coseno inverso de cateto adyacente sobre H. A sería igual a su vez al seno inverso de coseno opuesto sobre H. Y el ángulo también sería igual a la tangente inversa de esta razón. Vamos a ver que estas tres cosas de acá, las tres me tienen que dar lo mismo. Órale pues. Sustituyendo me quedaría que el ángulo debe de ser igual al coseno a la menos 1 de cateto adyacente, que son 30, entre 50. Vamos a ver qué me da esta cosa. Vamos a ponerlo por acá. Tenemos que 30 entre 50 me da 0.6. Ahora de aquí de trigonometría voy a poner... A ver, por acá donde están las funciones inversas. Valor absoluto, seno inverso. Ahí está. Me tengo que apachurrar ese botón. Ok, entonces pongo acá, limpiamos y dice ahí 30 entre 50 da 0.6. Y a eso le voy a sacar el coseno inverso, que es este que tengo aquí, coseno a la menos 1. Lo ponemos y ya me dice aquí que me da 53.13 grados directamente. Aquí hay que tener ojo de que su calculadora esté en grados, es donde dice deg, en algún lado de por ahí debe decir deg. Esto me da 53.13. Este lado me queda A igual a 53.13 grados. Otra de acá, este mismo ángulo me debería dar lo mismo si yo hago seno a la menos 1 de cateto opuesto, que son 40, entre hipotenusa, que son 50. Entonces A sería igual a, nos venimos por acá, y otra vez hacemos el mismo procedimiento. Sacamos 40 entre 50, o que la 40 entre 50 da 0.8, y a eso yo le voy a sacar el seno inverso en esta ocasión, que es esta función que tengo acá. Seno inverso de 0.8 me da 53.13 también. 53.13 grados. Y ahora vamos a hacerlo con la tangente. Esto me quedaría la tangente a la menos 1 de cateto opuesto, que son 40, entre cateto adyacente, que son 30. Vamos a hacerlo bien. 40 entre 30. Pasamos para acá y queda esto. 40 entre 30 me da 1.3 y ahora voy a sacar a esto la tangente inversa, que me da 53.13 también. Entonces el ángulo este también da 53.13 grados. Y como pudieron ver acá, ya pudimos ver que ya que tengo los tres lados del triángulo, ya que tengo la hipotenusa y los dos catetos, no importa cuál relación use, no importa si uso el coseno, el seno o la tangente, yo voy a llegar al mismo resultado para la dirección. Entonces, hoy acabamos de aprender a sacar la resultante de un vector, sacamos su forma en coordenadas, sacamos lo que se llama su magnitud, que sería este que ya es su numerito, y sacamos su dirección. La dirección acá nos está diciendo que el ángulo al que se encuentra el vector es de 53.13 grados. Hasta aquí. ¿Se entiende lo que hicimos o dónde se me quedaron? Sí, profe, todo muy bien. Todo bien. Entonces siempre va a salir el resultado igual para el Así es. ángulo, siempre. No importa Cualquiera de cuál las función tres. use, nada más ojo. A la hora de meterle números, acuérdense que no es lo mismo meter, no se le mete el mismo número al coseno, que al seno, que a la tangente.
Pero de ahí en más, Sí. siempre y cuando le metan los datos correctos, no importa cuál camino sigan, tienen que llegar al mismo ángulo. No, hombre, Ok, para servirles. gracias. Y entonces quedaría esta pieza de acá. Esta nos están dando una fuerza resultante y quiero sacar sus componentes, ¿no? Cuánta fuerza está arrastrando al barquito y cuánta lo está levantando. Déjenme ver cuál sigue. Vectores unitarios y suma de vectores concurrentes. Yo pienso que este se los voy a dejar de tarea. No creo que tengan problema para resolverlo. Vectores unitarios se refiere a que existen 3 vectores. Este me parece que ya lo habíamos visto en algún momento de cómo se usa esta notación y de cómo puedo representar un vector como, en este caso, de acá arriba, yo puedo representar esta fuerza resultante, lo puedo representar como una charolita en la que tengo la componente en X y la componente en Y, o lo puedo escribir en términos de los vectores unitarios como 30 en Y, 40 en J. Pero es meramente otra forma de representar vectores. Sinceramente es para que la conozcan. A pesar de que sí es muy usada, es más usada en ciencias y en ingenierías. Sinceramente dudo mucho que lo lleguen a utilizar en medicina porque no es exactamente, tiene sus virtudes, pero no es cómodo para las aplicaciones médicas. Pero es justo que lo sepan. Vamos ahora a suma de vectores concurrentes. ¿Creen que podamos sacar la fuerza resultante en estos de este primer ejemplo, del ejemplo que tenemos acá? F1 y F2. Tenemos esos dos vectores. Yo quiero saber cuál es la resultante. Nos vamos para acá. Quiero saber magnitud y quiero saber dirección. Entonces ahí va. Tengo por acá mis ejes coordenados. Voy a tener un vector rojo con una dirección de 30 newtons. Perdón. Una fuerza de 30 newtons. Aquí va a estar una F1 igual a 30 newtons. Este es un ángulo de 30 grados. Y por otro lado tengo un vector azul que tiene una magnitud de 38 newtons. ¿Cómo sacamos la resultante? El problema me pide cuál es la resultante. Pues bueno, ya dijimos que para sacar la resultante, dijimos la fuerza resultante va a ser igual a F1 más F2. Ahora, F1 necesito descomponer en componentes. ¿Por qué? Porque yo solamente tengo la magnitud, pero para poder sumar necesito sus componentes, ¿cierto? Ok. ¿Me podrían decir cuáles son las componentes de ese vector de F1? Sería F1 en X, sería 30 seno de Así es, el ángulo. 30 seno de 30. Y en el otro sería F1 de Y, de 30 en el Así es, seno del ángulo. entonces sería seno de 30 por 30, no me lo detectó, sí, aquí está, ¿verdad? Que serían 15 en X y en su componente en Y sería ahora, no, dame 2 minutos porque, ¿cómo quedaría acá? Acuérdense que esta componente la sacamos con, ¿qué? ¿Con el seno o con el coseno? Bueno, lo que yo tengo entendido es que con X, en el eje de las X siempre va a ser No. con seno. Y el eje de la No, al coseno, ¿no? revés. El cateto opuesto se saca con seno y el cateto adyacente se saca con coseno. Profe, con el eje de la Y Ok, es con vamos seno, a ¿no? hacerlo por partes para que no se me pierdan. Ahí va. No siempre es seno y no siempre es coseno. Les recomiendo que siempre procuren poner su ojito y ver de qué lado está cada cosa. Entonces, de este lado tenemos ya mi ojito, donde alcanzo a ver, este es uno y otro cateto, el que alcanzo a ver es el opuesto, el que no alcanzo a ver es el adyacente.
el opuesto es lo mismo que la fuerza en y este sería mi componente de la fuerza en X. De la fuerza es la componente 1, la componente X de la fuerza 1 y la componente en Y de la fuerza 1. Ahí va pues. Entonces esto sería, si yo quiero sacar la componente en X, yo la saco con ¿qué cosa? Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría? La componente en X sería la hipotenusa, que son 30 newtons, por el coseno de 30 grados, y en Y me quedaría 30 newtons por el seno de 30 grados. Ok, se me acabó el tiempo, déjenme detengo acá la grabación.